Amigas y amigos, sean ustedes bienvenidos a este su canal de Economía y Sociedad con el licenciado Francisco Javier. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un placer estar con todos ustedes y sean bienvenidos a su canal de Economía y Sociedad. Ujú. Hoy vamos a tocar el tema de UDIs o dólares, cuál es la mejor inversión. Ahorita vamos a dar un antecedente de cómo se manejan estos productos. Bueno, primeramente vamos a ver la diferencia entre USD y UDIs. Esta de USD lo quiero aclarar porque hay muchas personas que tienen créditos en UDIs y se confunden pensando que son créditos en dólar. Entonces, cuando me preguntan así sorprendidos, me dicen que tienen sus créditos hipotecarios en dólares y no, es en UDIs. Entonces, ahí la duda que tienen muchas personas de cómo es posible que les dieron dólares en sus créditos, no, son UDIs. Entonces vamos a revisar. eh, la USD corresponde al nombre que recibe el dólar o moneda oficial de Estados Unidos de Norteamérica, United States Dollars. ¿Sí? Entonces, casi toda la información que vamos a manejar en distintos temas siempre vamos a manejar USD, que es la moneda norteamericana, el dólar. Aclarado este punto, pasamos al siguiente. ¿Qué son los UDIs? Unidades de inversión. Eso quiere decir la UDI, unidades de inversión. Son unidades de inversión que establece el Banco de México, se basan en el incremento de los precios, la inflación, y son usadas para solventar las obligaciones de créditos hipotecarios o cualquier acto mercantil. Entonces aquí lo que nos dice que el Banco de México es el que le pone y emite el UDI y lo tiene fijado conforme a la inflación. Y la inflación, la definición de inflación es aumento generalizado de los precios. Entonces, entre más alta la inflación, más altos los precios. Entonces, en una economía conviene que tenga una inflación baja y un PIB alto, pero normalmente en México hemos estado en inflación alta con PIB bajo. ¿Sí? Entonces recuerden, el Banco de México es el que cada mes nos da el valor del UDI y ahí podemos ir checando cuánto cuesta el UDI cada día. De aquí vamos a ver la historia de los UDIs. Se crearon en 1995 con el fin de proteger a los bancos y se enfocaron principalmente en los créditos hipotecarios. ¿Se acuerdan de la tremenda crisis económica? Sí, esa crisis que causó muchas pérdidas humanas ahí por la crisis económica. Hay un fenómeno que es el suicidio anómico, que es cuando las personas se suicidan cuando sienten que financieramente están ahorcados y pues se suicidan. Entonces eso fue en 1994. Ahí la situación estuvo que Cedillo culpa a Salinas y Salinas culpa a Cedillo. La crisis se origina al cambiar del tipo de cambio fijo a flexible. En 1994 teníamos a 3,50 centavos el dólar y a mediados de diciembre Cedillo anuncia que lo iba a pasar a flexible y ahí se da fuga de capitales y nuestra moneda amanece a 7 pesos por dólar, el doble, y llega hasta 9 pesos por dólar. Una crisis terrible provocada internamente. Esa se dio por las cuestiones internas del país y ahí los paganos pues fueron los ciudadanos. Y el fenómeno de los créditos hipotecarios fue lo más triste, ya que muchas personas tenían sus créditos a tasa variable, y tener un crédito a tasa variable es de que aumentó la inflación, aumentó el CETE y eso provocó
que la tasa de interés de los créditos también aumentaran, y la reestructura fue en UDIs. Entonces ahí sí todavía existen créditos en UDIs. Entonces, en este fenómeno de la crisis del 94 se rescataron la banca vía el Fobaproa, pero no se rescataron los ciudadanos. Entonces ese fue el fenómeno del origen del UDI. Luego aquí lo vemos en la página del Banco de México, el valor del UDI. Dice cuánto valen las UDIs. Actualmente cuesta 6.25 pesos. Aquí es el valor de cada UDI, 6.25 pesos, y el Banco de México nos va ajustando los precios. Entonces aquí vamos viendo cómo varía el precio. Y aquí vemos lo bueno y lo malo de la UDI. Dice, para invertir es un buen instrumento ya que no hay riesgo y mantiene el poder adquisitivo de la inversión porque se ajusta conforme a la inflación. Hay otros productos como las acciones o fondos de inversión que tienen mayor rendimiento pero tienen mayor riesgo. Entonces, para inversión, ahí sí tenemos la capacidad de invertir ese dinero en UDIs. Va a tener un rendimiento conforme a la inflación, va aumentando la inflación y va aumentando el valor de la UDI. Entonces, si alguien va a invertir, es un buen producto las UDIs. ¿Por qué? Porque va a ir aumentando conforme a la inflación. Ahora, lo malo, los créditos que se reestructuraron con las UDIs, ahí es donde está el problema realmente para los que se quedaron con deudas de hipotecas, que cuando se hizo la reestructura en el 95 era una UDI valía $1 y ahora una UDI vale 6.25 pesos. Entonces, si se dan cuenta, el valor de la UDI, su crecimiento es exponencial. Entonces aquí las hipotecas, pues muchos no lo pudieron pagar. Yo conocí muchas personas que regresaron sus casas, amigos muy cercanos que pues me mostraban su saldo, y lógicamente lo que costó la casa no era nada de lo que costaba ahora, porque ya había aumentado el precio de la UDI. Entonces ahí lo que vemos que las personas tuvieron que devolver sus casas o lo siguen pagando. Entonces fue una reestructura, pero realmente ahí las personas se quedaron con un producto que pues la inflación va subiendo y el capital de la deuda sigue aumentando. Entonces, para tener una deuda en UDI sería lo malo. Para invertir, excelente producto. Ahora vemos. Para ir cerrando el tema en las conclusiones, dice, son buenos para invertir sin riesgo. Las UDIs, efectivamente, la UDI es bueno para invertir sin riesgo porque se va ajustando conforme a la inflación. Si alguien tiene capacidad de invertir a largo plazo, es buen producto. Y si lo comparamos finalmente con el dólar también sirve para invertir, pero acuérdense, el dólar es conforme la oferta y la demanda, y la UDI conforme a la inflación. Entonces, a largo plazo da más rendimiento las UDIs que los dólares, porque los dólares ahí vemos que suben, que bajan. Entonces también se puede invertir en dólares, es bueno, pero la UDI tiene mayor rendimiento que el dólar. Eso sí, les aclaro, es a largo plazo. Si se invierte a corto plazo no se vería el rendimiento de la UDI. ¿Por qué? Porque estas inversiones de la inflación año tras año, aumenta la inflación, y esa inflación es lo que va haciendo que la UDI valga más. Y si recuerdan, el tipo de cambio flexible que tenemos ahí oscila. Como decíamos, cuando gana Donald Trump en el sexenio de Peña Nieto llegó a 22. Muchos compraron dólares pensando que iba a subir más y no, ahorita está en 19,10 centavos. Entonces ya ahí los que compraron a 22 ya tuvieron una pérdida, pero pudieron haber ganado si subiera el precio del dólar
ahí recuperarían lo perdido ahorita más lo que suba, pero esperemos que no suba. Hay que tener confianza que el dólar sigue estabilizado en los 19 pesos, rondando los 19 pesos, y la recomendación sí es buena inversión los UDIs a largo plazo. Dice, es mal producto para solicitar un crédito. Entonces, efectivamente, para una vivienda hay que tener un crédito actualmente a tasa fija sobre saldos insolutos. ¿Por qué? Porque si manejamos un UDI que va aumentando conforme a la inflación, la deuda iría aumentando también en ese monto. Entonces nos conviene tener un crédito a tasa fija sobre saldos insolutos. Eso debe de ser siempre actualmente. Tasa fija para que la corrida que les hagan siempre paguen la misma cantidad, y así si se atraviesa una crisis económica, lo que sea, su deuda siga siendo el mismo capital con la mensualidad fijada desde el inicio. Entonces eso viene siendo la manera en cómo se está manejando los UDIs actualmente, y es un producto poco conocido realmente, que tuvo su auge del 95 al 2000, luego del 2000 al 2005, y de ahí ya casi no se utilizó para hipotecas. Eso es muy bueno, eso también me da gusto decir que qué bueno que ya no se está utilizando las UDIs en hipoteca. Pero si una hipotecaria quiere vender ese producto de UDI en una hipoteca, lo puede hacer. De ahí la importancia que nosotros los consumidores sepamos que el UDI nos conviene en inversión, pero no en una hipoteca, ¿sí? Entonces, pues les agradezco su atención, y espero verlos próximamente con un nuevo tema. Un placer saludarlos y hasta luego. Bueno, licenciado, pues damos por terminado su tema, como siempre muy interesante, y invitamos a todos nuestros amigos, si les gusta este video, dale like, suscríbete y comparte con todas tus amistades. Hasta luego.